Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, a través también de internet y del mundo por el www.ellibertador.com.uy, también nuestras redes sociales, Radio Libertador, Libertador Vergara, nos buscan ahí en Instagram, Twitter, también Facebook y por supuesto YouTube, donde estamos subiendo todos los podcasts. Hoy tengo nuevamente a Jenny Kerikian con nosotros. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, ¿cómo están todos? Gracias a Dios muy bien, contenta de poder compartir contigo y con toda la audiencia entonces este nuevo programa. Bueno, vamos a seguir hablando y hoy ya la última entrega de las 3 dimensiones de la sanidad. Hablamos del pasado, vamos los 5 nudos de atar los cabos sueltos, la fuente del dolor, los pilares de la restauración, hablamos del presente, cómo recibir la restitución y paso para esa restitución. Ahora vamos a hablar de consolidación del futuro. A ver, contanos un poquito. En estas 3 dimensiones entonces de la sanidad, justamente estas 3 son el pasado, el presente, pero también proyectarnos hacia el futuro. Y en esta nueva comprensión de lo que tiene que ver con el futuro, ¿no? Antes las cosas se daban en determinado tiempo y para toda la vida. Uno entraba en un trabajo y se jubilaba en ese mismo trabajo. El tiempo de educación años anteriores era primaria, secundaria y quienes se formaban en forma terciaria y ahí quedaba. Hoy por hoy estamos en un aprendizaje continuo, entonces cambió un poco todo lo que tiene que ver con esta visión entonces del futuro. Antes el futuro era seguro, era cierto, hoy por hoy el futuro lo podemos ver un tanto como incierto, como inestable, las cosas cambian. Recibimos información en forma continua cuando antes la información que recibíamos era muchísimo más paulatina. Todo esto hace de que nosotros como seres humanos también cambiemos nuestra visión hacia el futuro. Entonces yo tiro una pregunta así a la audiencia y pregunto, ¿no? ¿De quién depende el futuro? ¿Depende solo de mí? ¿Depende solo de Dios? ¿Depende de Dios y depende de mí? Es como que volver, ¿no? a pensar cómo entonces formamos nuestro futuro. Y como no tenemos la oportunidad de hacer intercambio con la audiencia que nos está escuchando, vamos a dar la respuesta desde acá. Entonces, nuestro futuro depende de ambos. Dios tiene planeado un futuro para nosotros y es un futuro de bienestar, de esperanza, un futuro realmente lleno de alegría para nosotros. Pero en este sentido, Dios también nos dio lo que llamamos el libre albedrío, la capacidad de elegir. Por eso es que en esta conjunción entonces de lo que Dios tiene para nosotros y de lo que nosotros elegimos es que se conforma nuestro futuro. Entonces, poder estar en sintonía, ¿no? con el propósito de Dios para nuestra vida y poder decir lo que yo elijo que realmente esté de acuerdo a lo que Dios tenía planeado entonces para este futuro. Que sin duda este futuro va a ser del todo pleno cuando nosotros hayamos restaurado nuestro pasado, hayamos restituido nuestro presente y estemos en condiciones entonces de proyectar un futuro. El fundamento para este futuro es Jesucristo. Él es la piedra angular de nuestra vida. Como hijos de Dios tenemos que entender también de que todo lo que hacemos tiene un propósito y un propósito que trasciende esta vida, que es un propósito eterno. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Entonces, ¿cómo consolidamos nosotros nuestro futuro? Lo vamos a poder entender cuando hablemos de diferentes columnas que van a estar siendo el sostén entonces de nuestro futuro. La primera columna de la que hablamos es de nuestro propósito. Y este propósito implica que nosotros podamos crecer
en forma continua. Hay una ilustración que a mí me gusta usar mucho, que es la del GPS. Vieron que ahora te subís a un auto o mismo vas caminando, ¿no? Y le pones la dirección a donde querés llegar y el GPS, ¿qué hace? Te guía hacia esa dirección. ¿Qué pasa? Y yo te preguntaría a ti, ¿qué pasa si al GPS no le ponemos ninguna dirección? ¿A dónde nos llevaría? A ningún lado. A ningún lado. Eso nos pasa en nuestra propia vida cuando no tenemos un propósito, cuando no tenemos un lugar a donde llegar. De eso se trata el propósito, para que todos los podamos entender. Es mi objetivo, es mi meta, es a donde quiero llegar. Ese es mi propósito. Si el GPS no te lleva a ningún lado, es porque vos no le cargaste una dirección. Lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando nosotros no le cargamos una dirección, cuando no le decimos, cuando no entendemos y cuando no sabemos a dónde queremos llegar, vamos a pasear por todo Montevideo, por todo 33, por todas las ciudades que nos están escuchando, sin tener claro a dónde queremos llegar. Por eso que para poder tener un futuro consolidado, un futuro pleno, lo primero que tenemos que saber es a dónde queremos llegar, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo. Una vez que sepamos eso, tenemos que tener pasión por llegar a eso. La pasión es lo que nos hace, es esa energía creada por un propósito y sentido de vida. Es un compromiso más allá de la oposición. Nada de lo que viene en tu contra te puede detener en la concreción de tu sueño, de tu propósito. De eso se trata la pasión, que vos puedas ir realmente con esa energía que te provoca el decir yo quiero llegar a eso, teniendo entonces un propósito, viviendo ese propósito y alcanzando ese propósito con pasión. El tema es que para alcanzar nuestro propósito, nosotros también nos rodeamos de diferentes personas, que son parte también de nuestra consolidación del futuro. Es otra de las columnas, las personas con quienes nos rodeamos. Y si bien nosotros entendemos de que tenemos una plenitud en Jesucristo y de que nuestra identidad está en Él, también hay personas que nos están rodeando. Entonces, la importancia de rodearte de personas en la consolidación de tu futuro, ¿no? De rodearte de personas que te sean de estímulo, que te ayuden, que te digan las cosas que realmente piensan, que no hagan las cosas por complacerte o que vos las hagas por complacerlos a ellos. Que no hagas de esas personas tu motor. Vos tenés que tener un motor propio. No necesitas a otras personas que sean tu propio motor. Que realmente te puedas rodear también de personas que te acerquen a Dios, que te ayuden a cumplir con ese propósito por el cual vos estás en esta tierra, en este mundo. Entonces, para consolidar el futuro, el fundamento dijimos que era Jesucristo. Sin embargo, tenemos que tener un propósito, tenemos que vivir ese propósito y transitar ese propósito con pasión, teniendo en cuenta quiénes son las personas con quienes nos rodeamos para poder alcanzar aquello que tenemos por delante. Otra situación, otra columna que tenemos que tener en cuenta en el momento de consolidar nuestro futuro es la planificación. Y esto es algo muy práctico, hablamos de lo que tiene que ver con la vida práctica. ¿Sabés que si no planificás, estás planificando fracasar? Interesante. La planificación es algo sumamente importante. Estábamos hablando en uno de los cortes, ¿verdad?, de que teníamos que planificar nuestros próximos encuentros. De eso se trata. Nuestra vida tiene un propósito, lo vivimos con pasión, rodeado de personas que nos estimulen y que nos ayuden a poder cumplir ese propósito planificando. Porque si no planificamos, estamos planificando fracasar. Sin duda que una persona planificada puede lograr muchísimo más que una que no lo es. Y cuando ese entorno es familiar donde vos convivís y no es propicio, o sea, no es, por decirlo así, positivo, ¿cómo lo manejás? Mira, si vos tenés en claro que la planificación es positiva para tu vida, primero que nada no dejando de hacerlo en lo que tiene que ver contigo. Y después tratando de amoldarte de la mejor manera al caos que tenés alrededor. Esto es algo muy común, ¿sabes? De personas en un núcleo familiar que por cultura de la familia,
por lo que tiene que ver por tradiciones, no son planificados. Sin embargo, siempre hay como uno que lo que necesita es la planificación. No dejes que ese entorno te haga perder eso tan importante que vos tenés. Y en la medida que puedas, trata de acompañar también a ese entorno. No es una situación fácil. Sinceramente, no es de lo que vos decís, bueno, de esto se puede salir en forma rápida y segura. No es fácil de resolver, porque cuando hay una contradicción en este tema se crean muchos conflictos, porque no se pueden llegar a acuerdos. Entonces es como que una negociación constante, tratando de que vos tener una vida planificada y de que tu entorno entienda entonces qué es lo que vos querés. Pero si quienes nos están escuchando realmente tienen la tendencia a planificar, no dejen de hacerlo. No dejen de hacerlo, porque sin duda que es algo muy importante y que ayuda mucho al cumplimiento entonces de lo que tiene que ver con nuestro propósito. Otra columna que es interesante hacer notar son nuestras prioridades. Nosotros tenemos que tener un propósito, lo tenemos que vivir con pasión. Tenemos que rodearnos de personas que nos acompañen en este sentido. Tenemos que planificar, pero también tenemos que tener prioridades. En esto de tener prioridades, muchas veces hay que decir no a aquello que no es importante y asumir aquello que verdaderamente lo es. Yo te invito a que en esto de las prioridades vos puedas organizar tu semana, puedas prometer menos de lo que puedas dar y luego entregar más de lo que otros esperan, y crea espacios de reservas de tiempo. Entonces no vas a sufrir la falta de tiempo. Si vos, si en un momento de sequía vos fuiste lo precavido para poder juntar bidones de agua, el agua no te va a hacer falta. Algo que es tan natural que nosotros decimos, bueno, si sabemos que va a venir un corte de luz, vamos a ir a comprar velas y poner faroles y demás. Eso que puede parecer muy natural en otros aspectos, no lo ponemos en práctica con nuestras prioridades y no lo ponemos en práctica con nuestro tiempo. Si sabemos que vamos a tener una semana cargada de actividades, entonces lo que podemos hacer es adelantar determinadas cosas para tener reserva de ¿qué? ¿De luz, de agua? No, para tener reserva de tiempo. Y eso también habla entonces de nuestras prioridades. Decir sí a lo que realmente es necesario, decir no, y de esa manera entonces poder administrar nuestro entonces tiempo. Ahí va ligado entre planificar y prioridades. Porque a veces uno planifica mucho, llega a todas esas planificaciones, pero llega muerto. Claro, bueno, por eso mismo, el poder priorizar qué realmente necesita de mi tiempo y de mi energía en este momento, y lo planifico. Si esto no es tan importante, entonces no es que no lo voy a hacer, sí, pero lo planifico para más adelante. Teniendo en cuenta mis prioridades. Sin duda que está todo ligado, porque son todas las columnas de un mismo edificio, donde todas sostienen una parte. Una sostiene el propósito, otra sostiene la pasión, otra sostiene la compañía, otra sostiene las prioridades, otra sostiene la planificación. Todo es parte, entonces, ¿de qué? De mi consolidación, entonces, hacia ese futuro. Otra de las columnas es persistir. Es la insistencia consistente para perseguir lo que se busca. Aquello por lo cual naciste no te será dado, lo tenés que tomar tú. No te va a venir así como un regalito, no te van a golpear a la puerta y te van a decir, mirá, tú querías ser ingeniero, te traje el título de ingeniería. No, tenés que persistir, es esa insistencia consistente para perseguir lo que se busca. Ahora, ¿qué es lo que estás buscando? Y esto está totalmente ligado a la primera columna. ¿Cuál es tu propósito? ¿A dónde querés llegar? Hacia esa meta, entonces, tenés que tener persistencia. Entonces, la otra columna, potencial. Tenés todo lo necesario para cumplir con tu propósito. Si vos estás en sintonía con Dios y Dios te mostró cuál es tu propósito, sin duda que también te capacitó para cumplir con ese propósito. Eso significa potencial. Ahora, ese potencial puede estar totalmente menguado por vos
o realmente puede estar a su 100%. Lo ideal entonces sería de que puedas entonces tener ese potencial a toda marcha, a toda máquina para poder cumplir con tu propósito. Dice la Biblia: yo he venido para que tengan vida, pero no solo vida, para que la tengan en abundancia. Y realmente cuando nosotros pensamos en este futuro, en consolidar nuestro futuro, luego de haber sanado el pasado, luego de haber restituido el presente, esta vida de futuro que nos espera es una vida entonces en abundancia. Y un poco para resumir todas estas columnas de las cuales estuvimos hablando en este programa que tienen que ver con consolidar el futuro, yo deseo que vos puedas consolidar tu futuro descubriendo tu propósito con pasión, rodeándote de personas indicadas, persiguiendo con persistencia el plan de Dios para ti, respetando las prioridades, liberando tu potencial para alcanzar la plenitud en la vida. Entonces, en esta última frase están resumidas todas estas columnas que tienen que ver con consolidar entonces nuestro futuro. Bueno, clarito. Gracias, Jenny, por este espacio, por estos micros que tuvimos, estos 4 micros sobre las 3 dimensiones de la sanidad. Más que nada es la sanidad del alma. Sin duda, la sanidad interior, lo que tiene que ver con todo nuestro mundo interno. Bueno, muchas gracias y bueno, nos reencontramos entonces en el próximo para hablar de otros temas. Las puertas del Radio Libertador siempre están abiertas para este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ti y un saludo también a toda la audiencia. Nos volvemos a reencontrar entonces.